Hola, ¿cómo están? Los saludo de parte de la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Cúcuta. Tengo el agrado de presentarles un nuevo tema en el ABC de la Biblia. En esta oportunidad, la historia de Israel. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. María Santísima, ruega por nosotros. San Jerónimo bendito, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía, la historia de Israel. La Biblia nos presenta la historia de una manera diferente como conocemos nosotros hoy en día esta ciencia, porque lo que la Biblia nos quiere presentar en la historia de Israel es la intención teológica, es que Dios nos quiere salvar, Dios quiere salvar a su pueblo. En ese entonces, cuando el pueblo caminaba con Dios, y hoy en día a nosotros, su pueblo, la iglesia. Por eso debemos tener en cuenta que en la Biblia encontramos esta historia donde Dios caminando con su pueblo, con las tristezas, con las alegrías, con los aciertos, los desaciertos, las victorias, también las derrotas. Todo este caminar para llegar a la definitiva revelación de Dios en el Señor Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Por eso, en estos momentos vamos a hacer un resumen cronológico de lo que es la historia de Israel, con el fin que ustedes vayan al texto bíblico, busquen la Biblia y lean esta historia de Israel, que es maravillosa, porque es nuestra historia, la historia del pueblo de Dios. Este resumen cronológico vamos a presentarlo en dos etapas. La primera etapa es la prehistoria bíblica, que la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1 al capítulo 11, donde se nos presenta la creación, se nos presenta la historia de Adán y Eva, de sus hijos, se nos presenta las generaciones, a Noé, el diluvio universal, la torre de Babel. Y este capítulo 11 termina con el anuncio del gran patriarca Abraham. Esta es la primera etapa, que es la prehistoria, Génesis del 1 hasta el 11 capítulos. Y la historia viene siendo del Génesis capítulo 12 hasta el libro del Apocalipsis capítulo 22, es decir, toda la Biblia. Esta historia empieza con los patriarcas, como les decía hace un momento. En el capítulo 11 termina ya haciendo alusión con Abraham. En el capítulo 12 Abraham es llamado por Dios, lo llama. Abraham se había trasladado de Ur de los Caldeos, su tierra natal, hasta Harán, y estando en Harán, capítulo 12 del Génesis, versículo 1 y siguientes, Dios llama a Abraham. Nosotros lo conocemos como Abraham, porque Dios en el capítulo 17 del Génesis le cambia el nombre. En un inicio se llama Abraham. Entonces Dios llama a Abraham para que vaya a una tierra que Él le promete, donde emana la leche y la miel. Abraham a su vez tiene el hijo de la promesa con su esposa legítima Sara. Ese hijo se llama Isaac. Si ustedes leen muy bien esta historia, se darán cuenta y conocerán la historia con el otro hijo de Abraham, con la esclava de su esposa, la esclava Agar. En este momento yo les voy a hablar de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob
le quitó, se puede decir, la primogenitura a Esaú, aunque Esaú se la había vendido por un plato de lentejas o un guiso rojo, como dicen algunas versiones bíblicas. De tal manera que cuando ya Isaac estaba bien anciano, que no veía, le quiso dar la bendición a su primogénito, que era Esaú, ya que él nació primero que Jacob. Pero Jacob, ayudado por su madre, recibió la bendición de su padre Isaac. Jacob a su vez tuvo 12 hijos varones, de los cuales se derivan o salen, es el resultado de las 12 tribus de Israel. Entre esos hijos, Jacob tenía uno preferido, que era José. También Benjamín, que era el menor. Ellos dos, José y Benjamín, eran hijos de la esposa que él más amaba. Por eso él consentía, se puede decir, más a José. José era envidiado por sus hermanos. Estos lo querían matar, pero en fin lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto. Allí en Egipto, José tuvo unos problemas y fue encarcelado. Estando allí en la cárcel, se encuentra con el copero y con el panadero del faraón. Ellos tuvieron sueños y José se los supo descifrar esos sueños, ¿sí? Entonces pasó el tiempo y el faraón tuvo unos sueños que casi todos conocemos, que son las 7 vacas gordas, bonitas, las 7 vacas flacas y las 7 espigas de trigo fortachona, bonitas, bien grandes, provocativas, y las 7 espigas de trigo flaquitas, feitas, que a nadie le provocaba. Era el mismo sueño. Entonces nadie le interpretaba estos sueños al faraón, y estando el copero sirviéndole a su señor, recordó a José y le comentó al faraón que en la cárcel había un hebreo que les había interpretado los sueños y que lo que él les había interpretado había salido al panadero, que iba a ser ejecutado, y al copero, que iba a volver a servir a su señor. De esta manera fue llamado José e interpretó los sueños del faraón. Entonces, al ver la sabiduría de José, el faraón, siguiendo las instrucciones de José, los consejos de José, lo nombró como primer ministro. Después del faraón, era la persona con más poder en Egipto. Entonces, las 7 vacas gordas y las espigas gordas significaban 7 años de abundancia, y las vacas flacas con las espigas flacuchas también significaba los años de escasez. De tal manera que cuando hubo abundancia, Egipto fabricó muchos graneros, guardó trigo, de tal manera que ellos estaban bien provisionados para los años de escasez. Todos los países extranjeros venían a comprarle trigo a Egipto, entre ellos venía Israel. Vinieron los hermanos de José entre todo el pueblo, y José los conoció. Los hermanos no conocieron a José. José pues se conmovió de ver a sus hermanos, hizo que se quedaran, después mandó por su padre y por su hermano menor Benjamín, y los hebreos, la familia de José, se establecieron en Egipto. El faraón quería mucho a José, la familia de José también era muy querida. Pasaron los años, ya muere esta generación, viene una generación nueva, un nuevo faraón, y al ver que los hebreos se multiplicaban, los egipcios sintieron miedo, porque ellos no, los hebreos son más fuertes, son más numerosos, nos pueden atacar, se pueden aliar con los pueblos vecinos que nos vienen a atacar. Entonces lo que hicieron fue esclavizarlos, esclavizaron a los hebreos o israelitas en el país de Egipto, y de esta manera fue que ellos permanecieron allí en Egipto esclavizados.